paso al frente. Resiste. La furia contra la tempestad. Resiste. Hombro con hombro. Seremos héroes en sin nombre. Un paso al frente. Buenos días, Raúl, ¿cómo estamos? Muy buenos días, aquí estamos hoy en Omni Studio. Hoy vamos a entrevistar a una persona bastante importante dentro del mundo de la música, que es Pablo Martínez, que es el cantante de Desacato, pero además tiene un estudio que se llama Omni, que es aquí donde estamos. Vaya suerte poder grabar aquí, la verdad que, bueno, vamos subiendo poco a poco del estudio de Omni al estudio de Omni Studio. La verdad que no nos podemos quejar para nada. ¿Y qué tal? ¿Cómo se te plantea la semana? Pues aquí estamos un día más, a ver cómo sigue esta pandemia. Poco a poco parece que va mejorando algo con el tema de las vacunas, así que... Sí, nos a ver tendremos cómo que se va. consolar con algo, porque si no, la gente habla ya del verano y yo no estoy muy convencida. Las fiestas de Praga no creo que salgan. Bueno, hay que soñar un poco. Si no, ¿qué vamos a hacer? Pues nada, la verdad que un placer poder estar aquí contigo y compartir esta entrevista tan especial. Así que vamos contigo, Pablo, muy buenos días. Buenos días, ¿qué tal? Como decía antes, tenemos al vocalista y guitarrista de Desacato y además, como dije, es productor en Omni y vamos a hablar de su proyecto tanto en Desacato y Omni y cómo es ser un cantante hoy en día. En pleno confinamiento sacasteis La miel de las flores muertas. ¿Qué tirón ha tenido este disco en la nueva normalidad? Porque ya vemos que es muy difícil practicar la música hoy en día. Bueno, pese a que era una fecha, como dices, bien difícil, ¿no? Para lanzar un disco, sí que había como bastante interés y bastante expectativa. Y bueno, estuvimos muy contentos cuando sacamos el disco porque también es cierto que la gente tenía como mucho tiempo libre, ¿no? En aquel momento. No había otra cosa que hacer más que escuchar música, ver películas y estas cosas. Y creo que la reacción fue muy buena del público. Es cierto que, bueno, que era una época un poco convulsa, pero sí que notamos que a la gente le gustó el disco. Falta, lógicamente, ver la reacción en directo, que eso es como ya el examen final, ¿no? Ahí es donde ves realmente si las canciones funcionan o no, pero estamos muy contentos. Claro, tocasteis en el Tsunami, pero un Tsunami muy descafeinado con lo que estamos acostumbrados a escuchar. Sí, era un formato un poco extraño. Adaptamos un poco el repertorio y sí que hicimos canciones un poco más lentas, un poco más tranquilas, un poco más introspectivas quizás. Pero bueno, nosotros estamos deseando volver a un concierto donde la gente pueda estar otra vez todos juntos, bailando y saltando, que es lo que nos gusta. Lo que nos apetece. ¿Eh? Y Claro. respecto a vuestra producción musical, siempre incluís una canción en asturiano. Ujú. ¿Por qué? Bueno, creo que nos sale un poco, ¿eh? Aparte, bueno, si puede ayudar a la causa, pues mejor. Sobre todo bueno, pues hacer un poco visible la lengua asturiana fuera de Asturias, ¿no? Que normalmente la gente pues, lo suele llamar bable o cree que es un dialecto que se sí. habla en la montaña y demás. Y si sirve para hacer algo por la lengua, pues bien, pero realmente nosotros lo hacemos porque nos sale, porque quizás el tema en ese momento empieza así o porque bueno, la inspiración en ese momento nos iba a hacerla en asturiano, pero sí, en este caso, en el último disco tenemos 2 canciones en asturiano, creo que es la primera vez que lo hacemos, normalmente solemos solo tener una. Y bueno, es algo que la gente agradece, yo creo que le da un poco de color también al disco. ¿Y el hecho de cantar en castellano es para llegar a más gente o simplemente porque fue así? No, creo que es porque la mayoría de la música que escuchamos es en castellano, en inglés, y yo no tengo suficiente nivel de inglés, creo, como para escribir canciones, porque escribir una canción yo creo que requiere un montón de recursos para poder hablar de emociones y todo esto. Entonces, bueno, yo no sé hablar inglés de bar, ¿no? De darme una caña y esto, pero bueno, creo que más lo hacemos por tradición, porque toda la música que escuchamos quizás es en eso, castellano o en inglés, normalmente. Vemos, como dije antes, que tocáis en festivales como por ejemplo el Tsunami. Hoy en día sois un grupo totalmente asentado ya en el panorama nacional. ¿Cómo definirías lo que es tocar, por ejemplo, en un Viña, en un Resu que tocasteis hace unos años, en el Tsunami, que esta iba a ser ya la segunda vez que tocabais? Bueno, pues una sensación que es difícil de que te explique ahora aquí porque, bueno, sientes muchas cosas, ¿no? Es como un premio, realmente creo que es el mayor premio que tiene un artista, ¿no? De subirse a un escenario que la gente pueda hacer suyas las canciones, que notes como la energía
del momento, ¿no? Es como que te hacen ver las ganas que tenían de verte ahí arriba. Y bueno, pues viendo con perspectiva ahora del tiempo que íbamos sin tocar, creo que es como una especie de droga para nosotros, ¿no? Es algo que necesitamos y bueno, no solo es nuestra forma de ganarnos la vida, sino que también es como nuestra forma de vida, ¿no? Es como, es algo como que a nivel emocional necesitamos mucho y bueno, estos tiempos están siendo duros más que por esa cuestión económica de la que te hablo, más por la cuestión emocional, que necesitamos ya un poco el viajar entre todos, pues ver a la gente en los conciertos, tocar, sobre todo eso, ¿no? Salir de casa, volver a estar en la carretera, creo que es lo que necesitamos todos. Bueno, voy a soltarme ahora el guión un momento, porque ya que estaba hablando de esto, Esto es la vendetta del programa del pasado. yo quería hacer una pregunta sobre vuestro equipo, que el mundo de la música lo conoce porque lo lleváis y lo promocionáis allá donde vais. ¿Qué está siendo para ellos esto? ¿Qué está significando este parón? Pues creo que tiene la misma sensación que tenemos nosotros de lo que te digo, ¿no? De a nivel emocional bajón tremendo y aparte pues económicamente para ellos también está siendo ruinoso porque incluso hay gente que tiene familia y lo está pasando realmente mal. Entonces, o sea, ojalá podamos volver pronto y que todo vuelva a ser como antes, eso espero. Vimos que, por ejemplo, el concierto que hicisteis aquí en esta nave sobre concierto al desconocido, el dinero fue para ellos. Sí, de hecho es que hacía un montón de tiempo que no trabajaban y creíamos que era una buena forma de poder ayudarlos. Y la verdad que la gente respondió muy bien en el streaming, se vendieron un montón de entradas y les pudimos, bueno, lógicamente no para tirar todo este año que llevamos sin trabajar, pero bueno, creo que fue una ayuda importante para ellos. La verdad que son todos amigos nuestros, empezaron a trabajar con nosotros por eso, porque eran nuestros amigos, lógicamente porque son grandes profesionales también, ¿no? Pero somos una familia entre todos y de hecho pues el último concierto con público de una forma más normal que dimos fue en la Riviera y ellos salieron a tocar una canción todos juntos, que además dio la casualidad que cada uno de ellos tocaba un instrumento diferente y se juntaron y tocaron una canción nuestra. La verdad que fue un momento bastante emotivo. Nos hablas mucho del estrechamiento de lazos a lo largo de todos estos años en la música, de cómo fuisteis haciendo familia y conociendo gente. Y en el aspecto un poco más profesional, ¿notas la evolución en la producción, en el sonido, en todo eso que vais haciendo poco a poco, muy a fuego lento aquí? Claro, nosotros empezamos en este mismo edificio hace 15 años por lo menos a ensayar y lo fuimos transformando poco a poco en un pequeño estudio que teníamos en un local, luego hicimos esta parte que veis ahora aquí que es como el control y todo se fue profesionalizando poco a poco, ¿no? Era como íbamos comprando cosillas y íbamos mejorando y creo que ya en este último disco con la incorporación de Manuel Cabezalí, que es el productor del disco, que es cantante de Avalina, guitarrista de Zahara, bueno, de un montón de grupos madrileños. Pues yo creo que con la incorporación al equipo de trabajo ya sí que conseguimos llegar a donde nosotros queríamos, ¿no? Es como que siempre estamos buscando un ideal de sonido y para este momento en el que estábamos con el disco de La miel de las flores muertas creo que es el sonido perfecto y nos quedamos satisfechos 100%. Vemos que algunos grupos, como por ejemplo Escama la Red o Dixebra, que son asturianos, meten en sus canciones algunos poemas, como por ejemplo Dixebra, que tiene un poema de Andrés Solar, igual que Escama la Red, como decía. ¿Crees oportuno meter alguno en algún momento o coger uno para un EP concreto o algo? La verdad que nunca nos planteamos utilizar textos de otra persona, pero no descarto tampoco, porque podría ser una cosa interesante. Pero bueno, la forma de trabajar que tenemos nosotros no es así. Normalmente las canciones surgen un poco de otras, de emociones y demás, y parece como que nos interesa más hacerlo nosotros mismos, pero en algún momento podría ser, ¿por qué no?
un tiempo de cobarde. ¿De qué lado estás? Bueno, venía, esta pregunta que te voy a hacer venía un poco a tenor con la canción que íbamos a poner. Y bueno, te voy a hacer una pregunta un poco comprometida, pero bueno, viendo vuestras redes creo que no va a ser muy comprometida. ¿Cuál es tu opinión al respecto del encarcelamiento de Pablo Hasél? Bueno, creo que estoy completamente en contra del encarcelamiento de Pablo. A nivel artístico, por ejemplo, no tenemos absolutamente nada que ver. Y a nivel ideológico, pues tenemos algunas cosas que ver y otras no, ¿no? Hay cosas con las que estoy de acuerdo con él y otras con las que no. De hecho, revisando los 64 tweets, 64 creo que eran, ¿no? Porque yo antes de opinar de algo, pues intento informarme un poco, ¿no? Leyendo todos esos tweets, había algunas cosas que yo creía que, bueno, que estaban en consonancia con lo que yo pienso y otras que no. Pero aún así, analizándolos todos, no creo que sea motivo para que alguien vaya a la cárcel. Y aparte creo que es algo muy peligroso que la gente, que los artistas en general, la gente que tiene un poco de trascendencia y que puede opinar también en cualquier red social, pues tengamos miedo a poder hablar sobre lo que pensamos o decir cosas que sean un poco controvertidas por miedo a que haya estas represalias, ¿no? Creo que realmente el poder es un poco lo que quiere. Es como hacer una condena ejemplarizante, que en este caso Pablo Hasél es el cabeza de turco, para que todos demos un paso atrás y tengamos un poquito de cuidado con lo que decimos, ¿no? Es como cuidar bien con el rey, cuidar con ciertas cosas que se dicen, ¿no? Que en cualquier momento te puedes ir a la cárcel. Y eso creo que en una democracia es algo muy peligroso. Y con este tipo de cosas nos dan más fuerza también para poder cuestionar qué democracia estamos teniendo, ¿no? ¿Qué democracia tenemos? Cuando Pablo Iglesias hace poco salió cuestionando un poco la democracia, todos los varones de todos los partidos políticos del mundo, del mundo no, de este país, se pusieron como alerta, ¿no? Diciendo, madre mía, ¿cómo vas a poner en duda nuestra democracia? Pues realmente yo no siento que vivo en una democracia y creo que tenemos derecho también a ponerlo en entredicho. Entonces, bueno, si ni siquiera se puede decir que la democracia en España no goza de toda la salud que debería, pues es un ejemplo más de lo que estamos viendo, ¿no? Que la libertad de expresión realmente no existe. Y ahora un poco, poniéndonos un poco menos trascendentales, es un placer, la verdad, poder hacer aquí la entrevista. ¿Cómo surge esa idea de hacer un estudio en una nave? Pues realmente fue poco a poco, porque lo que es la nave industrial, la parte más grande del estudio, era un almacén. Nosotros no lo utilizábamos para nada. Y tampoco sabíamos que los grandes estudios de grabación bueno, pues de Reino Unido, de Estados Unidos, eran todos con una estructura así muy, muy amplia, porque para el sonido es mucho mejor realmente. Pero yo jamás me lo hubiera imaginado, porque siempre que iba a grabar un estudio era un estudio pequeñito, con una sala pequeña y recogido y demás. Entonces, una vez que empecé a ver documentales, que me empecé a interesar un poco más por el tema de la producción, me fui dando cuenta que todos los estudios tenían como grandes espacios. Y bueno, llegó un punto en el que estaba haciendo un montón de trabajos para grupos amigos, maquetas, discos a lo mejor también de amigos, y decidí pues echar toda la carne ahí al asador y dejar mi trabajo y empezar a dedicarme a esto. Y la verdad que bueno, llevo como 6 años ya trabajando en el estudio y estoy muy contento. Y el hecho de estar así un poco en un pueblo de Asturias, que siempre hablamos mucho de la centralización y de que supuestamente estar en el ojo del huracán en las ciudades te permite más posibilidades, ¿qué posibilidades te ofrece, por ejemplo, estar aquí? Bueno, si te asomas ahí a la ventana ves las posibilidades que te ofrece. Es otra historia. Tenemos un valle justo enfrente, que es como se ve el Naranco desde aquí, desde el otro lado de Oviedo. Todos los pueblecitos pequeños de llanera que están ahí en el valle. Y creo que esa tranquilidad y esa paz también aporta, ¿no? A la hora de crear o de estar aquí en el estudio a gusto. Mucha gente que viene de fuera de Asturias, nosotros tenemos aquí un pequeño apartamento donde se pueden alojar y normalmente suelen llegar de noche, ¿no? Para empezar a trabajar al día siguiente y no ven nada, y cuando se levantan por la mañana y ven en la ventana ese paisaje dicen, ostras, pero ¿esto qué es? ¿Sabes? Se queda todo el mundo impactado.
Y es motivo de orgullo para mí, ¿no? Es como, joder, pues estamos en un lugar tranquilo y bonito, que es importante, yo creo, para un artista que va a hacer su obra, yo creo que eso es importante. Totalmente, totalmente. Y hablando de los grupos asturianos y de Asturias, nos encontramos que muchos artistas tienen problemas a la hora de producir o promocionar su trabajo por eso, por simplemente la zona en la que está no es Madrid, entonces no hay tanto canal de expansión. ¿Crees que OVNI en ese sentido puede servir como canal de expansión aquí en Asturias? Bueno, quizás ese problema creo que ya está un poco... Ya no es tan así, no creo que sea tan complicado un grupo de cualquier parte de la geografía que tenga cierta trascendencia porque, bueno, vemos que está completamente universalizado el tema de la música. Entonces, sí que nosotros notábamos en un principio cuando empezamos que estando en Asturias, pues cuando todavía funcionaban las discográficas, cuando funcionaba todavía el movimiento underground y tal, pues era complicado, pero nosotros tuvimos la suerte de también tener muchísimo espacio aquí en Asturias. Hay un montón de grupos y hay una escena muy fuerte de grupos underground, de sitios donde se dan conciertos a lo mejor de una manera un poco alegal, digamos, y creo que eso al final ayuda también a que haya pues eso, es el caldo de cultivo de grupos. Y yo estoy viendo en Asturias una calidad musical de la hostia, hay gente que hace cosas muy interesantes. Hoy en día, a golpe de clic, tienes acceso a todos los discos de la historia prácticamente de la música y la gente tiene acceso a cualquier grupo, con lo cual no creo que ser de Asturias hoy en día ya sea un hándicap en ese sentido. Y yéndonos ya más a la escena internacional, vimos hace poco en las redes sociales de OVNI Studio que te fuiste a Costa Rica a grabar un disco con Endemia. Ajá. ¿Qué significa, o sea, qué sentido tiene ir a grabar allí? ¿Cómo lo ves eso? La verdad que fue una experiencia increíble porque yo conocí al grupo en una gira que tuvimos en México. Fuimos, bueno, estuvimos en Estados Unidos y en México tocando con Desacato. Y en México coincidimos con Endemia, que son unos tíos increíbles. Empezamos un poco la relación, a ellos les gustaba mi trabajo y me plantearon eso, la posibilidad de ir a producir su disco allí. Era más económico para ellos que venir todos aquí a España, ¿no? Era como un solo billete y bueno, era más fácil. Entonces, a través de la amistad que ya habíamos creado un poco, pues fuimos creando el disco de una forma muy natural y ya te digo, luego el país es una pasada y tiene un clima increíble. Es como estábamos ahí a 20 y pico grados todos los días, ¿sabes? De hecho, hace poco que me mandaban fotos de ellos en la playa ahora mismo, ¿sabes? Una envidia tremenda. Y tuve la suerte de vivir con ellos, además de convivir con ellos. Estaba en casa de Marco, del guitarrista, con su familia, con sus hijos y demás. Y me enseñaron pues, el Caribe, el Pacífico, estuve por la selva, fue una cosa increíble. Y luego a nivel musical, la verdad que el disco estoy muy orgulloso de cómo quedó y cómo fluyó. Y ellos también, está teniendo también mucha trascendencia, así que encantado. Nos hablas mucho de los proyectos que hiciste, pero ahora te tengo que preguntar algo que yo creo que todos los seguidores de Desacato estamos deseando saber. ¿Hay nuevos proyectos? A la hora de Desacato, dices. Sí. Pues realmente ahora mismo nos pilla con el disco recién sacado y también en una época en la que la creatividad está un poco atascada. Entonces hay que dar un poquito de tiempo. Yo creo que este disco tiene todavía bastante rodadura y siempre hay cosas nuevas porque inconscientemente estás creando todo el tiempo, pero no nos hemos puesto a trabajar en nada nuevo, así que de momento no puedo decirte que sí. Y por último, para ir finalizando ya el programa, nos gustaría que nos recomendaras un libro, una canción y una película. Bueno, pues vamos a ver, un libro. A mí me impactó bastante un libro, creo que da bastante información. Coincidió que en una asignatura que tenía en la facultad nos hablaban de ese libro y me lo leí, me gustó mucho, que es Antropología Cultural de Marvin Harris, que es un autor que, bueno, explica como muy bien desde mi punto de vista, los comportamientos humanos que tenemos hoy en día, pues siempre analizando las tribus primitivas y demás. Creo que es interesante, hay cosas en las que estoy de acuerdo y otras que no, pero bueno, la perspectiva de él creo que es interesante y me gusta. Y luego, pues no sé, a ver, una película... A ver, hace poco que vi Her, que no la había visto, y me parece una peli interesante. Es que es una peli vieja, bueno, vieja entre comillas. Entre comillas. Pero bueno, que no es una peli actual, pero me gustó. Es de Joaquin Phoenix y el tipo, bueno, es un portento de Eso me imagino, sí. Y la canción,
Pues no sé, hay un tema de un disco de National o de National o como se pronuncia, que se llama Bloodbath Ohio, que me parece un tema increíble y cada poco me lo pongo. Normalmente no suelo escuchar canciones sueltas, pero en ese caso es como que hay muchas veces que digo, voy a escuchar ese tema solo. Y me lo pongo ahí, estoy como, lo escucho 3 veces seguidas. Pues muchas gracias, Pablo, por hacer esta entrevista con nosotros. Y Es un muchas placer. gracias por acogernos aquí, la verdad que es un placer. Encantado de teneros por aquí. Desde aquí nos despedimos y os vemos la semana que viene. Os dejamos con una canción en asturiano que se llama El Estruendo de Desacato, que está en el último disco de La Miel de las Flores Muertas. Pues muchas gracias, nos vemos el martes.